Señal directa. Me da mucho gusto saludar a través de la vía del Zoom a David Saucedo, consultor en materia de seguridad, experto en estos temas, narcotráfico, por supuesto, una de sus líneas de investigación. David, qué gusto saludarlo. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Belén? Un placer estar contigo y tu auditorio, a tus órdenes. Gracias. Bueno, lo primero que quisiera es contextualizar un poco para nuestra audiencia. Si bien es muy conocido el nombre de Ovidio Guzmán, sobre todo por los antecedentes que hubo aquí en México cuando se le intentó detener en Sinaloa, una de las veces que se le intentó detener, pero más allá de esto, ¿por qué es importante, por qué es relevante la figura de Ovidio Guzmán? Bueno, él protagonizó el episodio popularmente conocido en México como el Culiacanazo. A raíz de este evento, se convirtió en una obsesión para los Estados Unidos la detención de uno de los hijos del Chapo Guzmán, que había tenido una especie de vida de influencer. A pesar de que en algunos casos, en algunos momentos se llegó a pensar que era un líder menor, lo cierto es que él sí formó parte de la cúpula de los Chapitos, estuvo al tanto de decisiones de alto nivel, fue partícipe de muchas de ellas y tenía bajo su responsabilidad tareas importantes en la conducción del cártel de Sinaloa, o al menos de la facción de los Chapitos de la que él formaba parte. Los norteamericanos están ensayando con él un cambio de paradigma. Tú recordarás en su momento la captura, extradición, proceso y sentencia en contra del Chapo Guzmán era con un carácter de escarmiento, un carácter punitivo, mostrar a los narcos mexicanos lo que les podía pasar en el caso de que perseveraran en su intento de enviar drogas ilícitas de México a los Estados Unidos. Pero con Ovidio Guzmán vemos un panorama completamente distinto, un esquema más bien blando, una negociación muy favorable para Ovidio. Entiendo que la multa, el pago que tendrá que hacer es de apenas 80 millones de dólares, es una cantidad irrisoria para los recursos que maneja el cártel de Sinaloa. También se le redujeron se le quitaron algunos cargos, lo que va a traer como consecuencia la reducción de sentencia. Familiares de su círculo cercano ya están en Estados Unidos bajo la protección de los norteamericanos. Los norteamericanos están mostrando qué es lo que puede pasar en positivo si los narcotraficantes de México decidan colaborar con la justicia americana. Estamos viendo una transición de paradigmas de lo que era antes el viejo esquema punitivo a un esquema un poco más cínico que genera una indignación muy justificada en México de negociación con los cárteles mexicanos y con los narcotraficantes que en México apagaron muchas vidas. Una audiencia clave en la que se celebró hoy en una corte estadounidense, en la corte de Illinois, en la que se declara culpable y con ello la posibilidad de entrar en esta negociación por una reducción de su pena, David. Sí, lo más probable es que finalmente se le conmuten gran parte de las sentencias, de las penalidades que les iban a imponer por los delitos que sí sean aceptados. Finalmente, en prisión seguramente obtendrá reducciones adicionales. Todo depende, evidentemente, de los testimonios que él brinde en los juicios que haya en los Estados Unidos en contra de otros narcotraficantes. Sin duda, él va a participar en el juicio en contra del Mayo Zambada y también de autoridades políticas en México que eventualmente sean pedidas en extradición, porque parece que finalmente, después de muchas décadas, Washington está dispuesto a empezar a desbaratar la red político-empresarial que brinda respaldo al cártel de Sinaloa. Los norteamericanos ahorita están en una posición muy ventajosa. No solo tienen el testimonio de Ovidio Guzmán, sino también es posible dentro de poco entren en una negociación con el Mayo Zambada para obtener exactamente la misma información, pero ahora desde la perspectiva de la otra facción dominante en dicha organización criminal. Este juego audaz, pero un poco perverso de los norteamericanos, consiste en sacar información de Ovidio para desarticular al Mayo Zambada, a la red del Mayo Zambada, y sacar información del Mayo Zambada para desarticular a la red de los Chapitos. Es decir, lo que tenemos es un mundo ideal en este caso para los norteamericanos. No necesariamente habrá consecuencias positivas en México. Toda la información que proporcione Ovidio o que proporcione el Mayo Zambada se va a convertir en operativos, decomisos, capturas, y esto va a incrementar la violencia homicida en México.
Importante esto que señala respecto a la colaboración que podría hacer Ovidio hacia las autoridades estadounidenses. Depende la información que proporcione, si realmente es valiosa, entonces se podrá determinar si se reduce su pena o si obtiene algunos beneficios. Es decir, no es en automático el que se declare testigo protegido o colaborador el hecho de que pueda reducir el que pueda obtener algún beneficio. Sí, sería no estar en una prisión de alta seguridad, que tenga acceso razonable a medicamentos, a su familia, a los abogados. Por supuesto, también que conserve parte de su fortuna. Al menos parece que esa parte ya quedó finiquitada con esta multa simbólica de apenas 80 millones de dólares que le están imponiendo. Reducción de sentencia y muy probablemente que quede en libertad, tal y como ocurrió en su caso con el hijo del Mayo Zambada. Es decir, este camino que eligieron los chapitos de negociar con los norteamericanos también lo estará haciendo en fecha próxima Joaquín Guzmán. Es una de las vertientes que asumieron como familia. Me parece que hubo un acuerdo interno. Una parte de los chapitos decidieron acogerse a este esquema de delación premiada del gobierno de los Estados Unidos y otro segmento, encabezado por Iván Archibaldo, se mantendrán en pie de lucha. Es algo común en el cártel de Sinaloa, el doble juego. Por un lado, la negociación y por otro lado, mantenerse al pie del cañón, combatiendo contra las autoridades y en este caso haciendo alianza ya con el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué tanto podemos esperar de la información que brinde Ovidio a Estados Unidos? Se habla, por ejemplo, de traiciones y, por supuesto, de nombres y de revelaciones que podrían simbrar algunas estructuras. ¿Es tanto así? ¿Cómo lo ve usted desde sus investigaciones, desde su conocimiento, desde su perspectiva? En el ADN del cártel de Sinaloa existe la traición desde sus orígenes. El Chapo Guzmán traicionó en su momento a los hermanos Beltrán Leiva, que eran operadores muy importantes para la organización, y los traicionó a efectos de aplacar la ira de los norteamericanos, la ira del gobierno de México y una especie de intercambio con la detención de uno de sus hijos. También traicionó el Chapo Guzmán a familias del cártel de Sinaloa a las cuales entregó para obtener también concesiones de la propia DEA. Algunos integrantes de la familia Guzmán ya en procesos en los Estados Unidos han ensayado un esquema de traición acordada con liderazgos del cártel de Sinaloa. Así que me parece que nuevamente el cártel se está aproximando a una nueva serie de traiciones. En este caso, el Mayo Zambada proporcionará información acerca de los hijos de su compadre, del Chapo Guzmán, así como todo parece indicar que el propio Chapo Guzmán participó en el plan con el cual se capturó al Mayo Zambada y fue extraditado de manera unilateral hacia los Estados Unidos. Es decir, el cártel de Sinaloa tiene en su ADN este esquema de traición recurrente, volverán a hacer uso de él con la mano en la cintura como lo han hecho en el pasado. David, quisiera preguntarle por último sobre estas declaraciones de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum criticando el hecho de que Estados Unidos pudiera entrar en una negociación con Ovidio Guzmán luego de que fue el propio gobierno estadounidense quien ha declarado a los cárteles de la droga como pues enemigos o terroristas, grupos terroristas, y que el propio gobierno de Estados Unidos ha dicho: nosotros no negociamos con terroristas. Le doy la razón en parte a la presidenta Claudia Sheinbaum porque la captura de Ovidio Guzmán implicó la inversión de recursos financieros, materiales y la pérdida de vidas humanas. Los norteamericanos tienen este esquema desde hace décadas, un esquema funcional en donde se sientan a negociar con narcotraficantes de alto perfil. Es un esquema cínico pero funcional. Pero México también tiene un esquema de negociación. Por supuesto que México negocia, lo ha hecho en el pasado con distintos narcotraficantes. En las cárceles de alta seguridad, pues en realidad los narcos mexicanos viven con alta comodidad. Ha habido una actitud de brazos caídos del gobierno de México en la persecución de políticos vinculados con el narco desde hace décadas. De igual manera, el Poder Judicial emite de manera recurrente sentencias, fallos en favor de narcotraficantes. Todos los narcos importantes en México, con la excepción del Mayo y del Mencho, han pisado la cárcel y todos o bien escaparon, o bien vivieron cómodamente en prisión, o bien fueron absueltos
en procesos judiciales en México. México sí negocia con los narcotraficantes. Tenemos un esquema más oculto, menos transparente y más hipócrita, mientras que los norteamericanos tienen un esquema que es más transparente, pero muy cínico. No sabría decirte cuál de los dos es el peor, si el cinismo norteamericano o la hipocresía mexicana. Pero todos negocian con los narcos. Claro, David, le agradecemos muchísimo su tiempo, su presencia y por supuesto que comparta su análisis con la audiencia de Señal Informativa en Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias a ti, Belén, por la invitación. Hasta pronto.